Muy bien, hermanos. Aquí estoy entrando aquí a la lección de escuela sabática. Bueno, está con otro formato. Voy a tratar de aquí entrar. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ahí. Y está ahí. Ahí. A ver, hermanos, ahí está nuestra lección. Vamos a verlo. Muy bien, hermanos, hoy día es domingo 30 de julio. Domingo 30 de julio, estamos con la lección número 6, ¿no? La lección número 6 de este tercer trimestre, hermanos, de este año 2023. El título de la lección para hoy día está ahí en la pantalla, hermanos. Pueden darle una leída para confirmar si se ve la pantalla. A ver, hermanos, ¿cuál es Pablo, el el título? apóstol a los gentiles, preso. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vamos a estudiar ahora acerca de Pablo, ¿no? De Pablo, este discípulo o apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Como dice ahí mismo, ¿no? El apóstol, el apóstol. Y también vamos a ver esto de cómo él es un instrumento para los gentiles, ¿no? Y estuvo preso. Siempre lo hemos estado repitiendo, ¿no? A lo largo de esta carta que él ha escrito, inspirado por Dios a los hermanos de Éfeso. Entonces, ya más o menos tenemos, creo, entendimiento claro, ¿no? De este título, o si hay algún comentario, alguna pregunta que hacer, el título de esta mañana, ¿no? Pablo, el apóstol a los gentiles. El apóstol a los gentiles, y hay una coma allí y dice preso. Vamos a ver entonces que Pablo estaba preso. ¿Algún comentario, hermanos, al título? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algo que no se entienda? ¿Sí? ¿Alguna palabra en el título? ¿O está bien claro, hermanos? Pablo, el apóstol a los gentiles y además de eso, preso. O yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué dice ahí el apóstol a los gentiles? Dice el apóstol. Hermano Quito, Sí, buenos días, hermano. hermanos de Buen día, hermano. plataforma. Eh, Me imagino, está aclarando ahí, hermano, que para esto, especialmente para o motivo, fue llamado, ¿no? El apóstol. ¿Por qué? Porque dentro o sea, digamos, ¿no? De- Dentro de el pueblo de Dios era los israelitas, ¿no? Y los israelitas no lo veían bien a Pablo, ¿no? Por haber sido traidor. Lo consideraban como un traidor. Pero en cambio, los gentiles se sentían a gusto con él. Entonces, por ahí es que, pero ¿por qué es eso? Porque en realidad, en los hechos, eso es lo que ha pasado, pues. Así Ujú. es que, hermanos, nosotros tenemos que entender también, hay veces, en un lugar le estamos queriendo, pero no le caemos bien, entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que buscar de repente otro terreno donde sí le caemos bien de repente, ¿no? Creo que esta semana seguramente todo eso reflexionaremos, hermano. Ujú. Muy bien, sí, pues, hermano Raúl. Qué bien, ¿no? Entonces, este es un aspecto, ¿no? Que visualiza nuestro hermano, ¿no? Y realmente la Biblia, pues, ¿no? Lo presenta así, de que Pablo, Hermano, claro, era visto así con mucho agrado por los gentiles, porque el mensaje del Evangelio llegó, pues, a los gentiles, o sea, a aquellos que no eran del pueblo de Israel, ¿no? Y lógicamente, aunque Pablo era, pues, judío del pueblo de Israel,
Y sus compañeros, que antes sí lo veían con agrado a él porque era el máximo líder y más bien iba a todos aquellos cristianos, ¿no? A perseguirlos, a matarlos, ¿no? Entonces ahora ya no era pues el líder de los judíos, sino era, ya como dice el título, era pues un predicador o apóstol, ¿no? A los gentiles. Y lo odiaban, pues, ¿no? A Pablo, ¿no? Lo odiaban ahora sus mismos paisanos. Sí, hermano Celso. Hermano, el año 34 después de Cristo, después de los judíos, pasó a los gentiles. Pero en el año 62 después de Cristo, Pablo ratifica y confirma como apóstol a los gentiles. Esto es, y cumpliendo también según Primera Pedro, estoy buscando Primera Pedro 2, 2:9. 2:9 dice lo siguiente, acaba de leer, hermano. Mas vosotros, ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cumpliendo esto es lo que Pablo sale a predicar a los gentiles, ¿no? Para unirlos, no separarlos entre los judíos y los gentiles también, ¿no? Esa es su misión, para esto Dios lo llamó, y para esto lo separó, como dice 15:9 de Hechos también. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Pues sí, sí, es así, ¿no? Vamos a ver justamente la Biblia acerca de este asunto, ¿no? Pablo, el apóstol a los gentiles, estaba preso, ¿no? Entonces vamos a ver que también ese asunto. Y ahí en el internet hay un dibujo, bueno, sería así o no, no, pero ahí está, Pablo, ¿no? Pablo encadenado ahí en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Imaginemos a Pablo así, encadenado. ¿Qué cosas hay en la cárcel, hermanos? En la cárcel, pues uno no se puede mover así libremente. Cuando uno está libre, pues puede ir a cualquier lugar, hacer las actividades que quiera. Pero en la cárcel, uno estar en la cárcel, pues parece que también la alimentación no había allí. Sus propios familiares debían llevarle alimento. Había frío, bueno, no sé. Vamos a ver ese asunto también en la lección de hoy día. ¿Cómo eran las cárceles, hermano? Incluso parece que ni siquiera ahí habían presos, así que esperaban un rato nada más ahí porque entraban en juicio y tenían que recibir la sentencia. Muchas veces pues tenían que ser ejecutados, ¿no? En ese caso, ¿no? Muertos, ¿no? Las personas que estaban, o sea, un momentito estaban ahí en la cárcel. Parece que era así en ese tiempo, ¿no? Entonces hay otro dibujo acá que hace alusión, hermanos, a que Pablo, desde allí, desde la cárcel, estamos viendo ahí el dibujo, no sé si ustedes logran ver, a ver si alguien puede describir para participar, a ver, ¿qué es lo que ven? Ahí está Pablo, ahí está, imaginemos ahí uno de sus ayudantes, otro hermano, ¿no? Eh, Colaborador de Pablo, ¿no? Ahí está, y hay un soldado romano que está ahí. A ver si alguien puede describir. Vean la figura, hermanos. Lo que en la Biblia está mencionando de que como no había lugar en la cárcel, pues él tenía que ir a un otro lugar, probablemente a un cuarto alquilado, me imagino, ¿no? Pero tenía que estar bien resguardado, ahí está, un soldado debía estar ahí, cuidándolo a Pablo. Y cierta libertad tenía, ¿no? Para ahí, pues, escribir esta carta a los de Éfeso y otras cartas también que mandaba a los hermanos. Y podían entrar también ahí a esa casa o a ese cuarto alquilado. Algunos de los hermanos que le traía la comida, seguramente
y también Mm. eran pues En alguna parte yo he escuchado que el apóstol estaba unido en cadena a un soldado, y así era resguardado, ¿no? Entonces, será, o como, no sé si ese comentario que he escuchado habrá sido bíblico, ¿no? No me acuerdo, mi hermano. que pues en ciertos lugares es donde él estuvo, Pablo también, no solamente en esta cárcel, ¿no? Incluso el apóstol Pedro y así muchos han estado así pues encadenados, ¿no? Bien encadenados, ¿no? Que no pueden, pero recordemos que para Dios no hay problema, ¿no? Incluso los libertó, ¿no? En esa oportunidad a otros apóstoles y salieron libres, les quitó las cadenas y todo ello, ¿no? Bueno, así pues, vamos a ver justamente eso, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer justamente. Bueno, aquí nos dice que hay que leer Efesios 3 para tener ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando ayer? En base a eso, hermanos, se va a tocar pues estos puntos que aquí se mencionan, hermanos. Pues en su contexto, hermanos, o sea, leyendo de arriba para abajo todo, entonces se entiende, ¿no? Porque a veces sacando los textos no lo entendemos, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Justo ayer como introducción le habíamos dado una lectura a este capítulo, ¿no? 3 de Efesios. Volveremos a leer, tal vez, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Dice aquí, lee Efesios 3, dice la lección. Mientras lees, dice, identifica uno o dos temas principales, hermanos. Identifica, nos está diciendo que identifiquemos al leer Efesios 3, uno o dos temas, ¿no? Principales. ¿Qué cosa creemos que es lo principal, ¿no? Que está ahí, ¿no? Hablando este capítulo. Ahí que dice Pablo, ¿no? Inspirado por Dios. Pregunta también dice, ¿qué aspectos importantes menciona Pablo? ¿Qué aspectos importantes menciona Pablo? Bueno, vamos a ver aquí, leeremos siempre la palabra de Dios, ¿no? Porque lo demás son comentarios que está hecho aquí en la lección y también nosotros hacemos nuestros comentarios, ¿no? De acuerdo a lo que, cómo estamos entendiendo, pues. Entonces voy a pasar aquí a la Biblia. Aquí estamos, voy a ver, aquí está la Biblia, Efesios 3, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a buscar Efesios 3. Ahí está, Efesios capítulo 3. Bueno, una lectura le daremos pues aquí a la Biblia. Bueno, vamos a agrandar aquí las letras para poder ver. Muy bien, hermanos. Ahí está la Biblia. Estoy usando acá dice la versión Reina Valera de 1960. Estoy usando aquí en la aplicación que tengo, hace mucho tiempo lo había puesto acá, una de las aplicaciones libres que hay, ¿no? Entonces hay todas las versiones, ¿no? De la Biblia. Por ejemplo, voy a ver aquí, hermanos, miren, voy a pintarlo acá, a ver, hermanos, voy a pintar el primer versículo, el cual se resalta también. Y quiero que ustedes también vean en vuestra Biblia y vamos a comparar, ¿no? Lo que dice el primer versículo, Efesios capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? A ver, entender solamente este primer versículo, a ver, hermanos, lo estoy pintando acá de qué color lo pinto. Naranja, ya. Listo, ahí está. Ahí, hermanos, a ver, quiero que lo puedan leer ustedes en vuestras versiones, en vuestra Biblia, para entender, ¿no? Vamos a leer y vamos a sacar los puntos destacables. Si quieren los dos puntos destacables, vamos a ver de qué cosa está hablando aquí el apóstol Pablo. Siempre recordemos que Dios está inspirando, ¿no? Estas palabras. Aquí en esta versión dice, ¿no? Por esta causa, dice yo Pablo, dice, ¿no? Por esta causa, dice yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, dice. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. A ver qué dicen, hermanos, ustedes.
¿Qué dice vuestra versión en primer lugar? Y después comentemos, ¿no? De lo que dice. Van a surgir preguntas, pero no. Dice, por esta causa, yo, Pablo, dice, ¿por qué causa? De qué está hablando, no? ¿Por qué causa? No dice yo, Pablo. Por esta causa, yo, Pablo. Claro, es el capítulo 3 ya, pues, ¿no? Entonces, se supone que el capítulo 1, capítulo 2 ya hemos estudiado. En base a eso, dice, entonces, por esta causa, dice, yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús. Entonces, hay que entender qué significa eso, pues, ¿no? Prisionero de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Sabemos que era prisionero, ¿no? Estaba preso en Roma por los romanos. Los que lo acusaban eran sus paisanos, los judíos mismos, querían que muera, querían matarlo. Entonces ellos son los que le han Ujú. acusado, judíos. Hermano justo. Pero dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Sí, Ah, hermano Raúl. eh, ahí vemos, ¿no? Hace pensar, ¿no? Porque él no está prisionero, no se siente prisionero, preso por los romanos, nada. Él se siente prisionero de Cristo, hermano. Y, y eso es una expresión metafórica, ¿no? ¿Por qué? Porque no, ¿cómo se entendería prisionero de Cristo cuando él en realidad está prisionero por los romanos, pues, mi hermano? Mm, ujú. Así es, así es. Muy bien, Literal, preguntas, hermanos. Preguntas, hermano, comentarios, es hermano. literal, es literal. Ya, Yo ahí prefiero nuestro estar, hermano dice, sí, literal. hermano, Ajá. literal. Ya, Yo ajá. prefiero estar prisionero de Papá Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. Sí, habría porque que explicar esa partecita prisionero, más. Ah, estar prisionero en Papá Dios es tener la vida y vida eterna, la seguridad, porque voy a andar con Él con seguridad. Estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios que ha creado todo. Y, y para mí es un orgullo decir que soy prisionero de Él, ¿no? ujú. Pero prisionero, como vuelvo a decir, con vida y vida eterna. Así es, mi hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues la palabra prisionero a veces se entiende, ¿no? En forma negativa, en el sentido de que uno no tiene libertad, está, bueno, tiene muchas necesidades, así generalmente se entiende, ¿no? O sea, para mí también, ¿no? Esta palabra prisionero, una preocupación, pero ¿cómo yo entiendo esto de prisionero de Cristo Jesús? Ya lo está explicando nuestro hermano Carlos, ¿no? De una manera, ¿no? Y entender eso es importante, hermanos, ¿no? Dice, por Bueno, esta justo, causa, prisionero. Sí, sí, hermano Hermano, Marcelino. buenos días, hermanita. Buenos días. Buenos Estoy en días. el cerro. Quizás se pueda cortar, pero vamos adelante. El hecho de que estaba Pablo preso no es como las cárceles que vemos acá. Habían mazmorras, pero mazmorra quiere decir un lugar de barro. Hasta la rodilla, hasta un poco más arriba, puro barro. Pero la cárcel mamertina, allí donde estaba, era un lugar donde no solamente Pablo estaba, sino muchos. Era un lugar bastante deprimente. Allí mismo no tenían un lugar, espacio para el baño, el servicio higiénico no había. En el mismo comían lo que les daban, comían. Al mismo defecaban. Era un lugar, pero mejor era morirse antes de ir a la cárcel. Pero sin embargo, Pablo, porque tenía paz en su corazón, él anima a la iglesia, dice, sobre todo gozaos, una vez más os digo, gozaos en el Señor. ¿Cómo uno se va a gozar estando en esa condición? Luego, él iba a predicar en su corazón, ¿no? En su mente, la palabra de Dios. Si Dios tiene un mensajero, por lo menos que le dé libertad para predicar la palabra de Dios, pero sin embargo, él no se queja. Meses, no meses, quizás la semana anterior yo
conté la historia de un hombre. Porque antes, en los tiempos de José, en esos tiempos, los seres humanos se vendían. Y los que compraban y revisaban la dentadura, revisaban el aspecto físico, si era joven, si era fuerte, si sabía leer o escribir, cosas así, de acuerdo, eso costaba valor. Y un hombre miró a otro joven que estaba para venderlo, ¿no? Como esclavo. Y el esclavo dijo, no me compre, señor, porque yo no voy a trabajar. Por un gusto vas a comprarme así. No gaste su dinero. No voy a trabajar así, ¿no? Y el hombre igual compró. No lo revisó nada, si estaba bien, estaba sano, no, la dentadura, nada, lo compró. Llevó a su casa. Y al esclavo le dijo el hombre, ahora eres libre. Puedes ir a tu casa de donde eres. Ahora eres libre, yo compré tu libertad. Ahora sí que eres realmente libre. Aquel esclavo se arrodilló, le abrazó, lloró, dijo, y ahora yo quiero por gratitud servirte toda mi vida, porque realmente esta vez sí que se sintió libre. Eso es lo que está queriendo expresar Pablo, prisionero de Cristo, porque Dios, Jesús, no le está ofreciendo simplemente una libertad en la tierra, está ofreciéndole la vida eterna. Eso es lo que entendió Pablo, por eso el que por gratitud él dijo, para mí es una ganancia la muerte, también dice, ¿no? Poco a poco vamos a entender esta lección. Muy bien, hermano Marcelino. Gracias por el aporte, ¿no, hermanos? En realidad, bueno, uno está libre, ¿no? Cuando está con Cristo. Hermano Hermanos, Justo, eh, sí, pero antes que nuestra hermana Mónica participe, solamente yo buscaba aquí en el internet, así en mi celular, así, y apareció ahí, ¿no? El versículo, yo escribí ahí Efesios 3:1, y había habido una aplicación interlineal. Entonces, lo que se ha escrito, el Nuevo Testamento es en griego, ¿no? En griego. Entonces, en griego, ahí está en la pantalla, no sé si logran ver, ahí está en la pantalla, y la traducción ahí en castellano, ¿no? Directamente del griego, ¿no? Porque yo trataba de entender a qué cosa es esto, ¿no? Preso de Cristo, ¿no? Entonces, en su original, ahí está, hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar primero la participación de la hermana Mónica y luego vemos lo que dice en griego, ¿no? Lo que está diciendo en el original. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hermana Mónica. bueno, lo que dijeron los hermanos acerca del estar prisionero está más o menos claro, pero cuando él dice por causa de esto, yo Pablo, ¿por causa de qué? Por causa de lo que estudiamos en la lección pasada, de esta expiación horizontal, por causa de que ahora somos todos uno, por causa de que ahora somos todos hermanos, aunque yo soy judío, ¿cierto? Ahora yo les predico a ustedes los gentiles, por esa causa. Ujú. Muy bien, hermana. Sí, pues no hemos estudiado ese tema en el capítulo 2, la relación no horizontal entre los semejantes, no hay enemistad, seamos uno solo, eso es lo que ha hecho Cristo. Y también la relación vertical que hemos estudiado también en el capítulo 2, de que el Señor Jesús vino del cielo para predicarnos y bueno, salvarnos, pues, ¿no? Y con su muerte en la cruz limpiarnos de todo pecado. Así pues, hemos estudiado eso. Hermanos, vamos a ver acá lo que dice en griego, hermanos. Ahí está, no sé, primero pregunto, hermanos, ¿se ve en la pantalla esto del griego, hermanos? Sí, sí No se sé si ve. lo... Sí se ve, ya, muy bien. Entonces, miren, hermanos, la primera palabra, no sé cómo se pronunciará en griego, pero el significado de esa primera palabra dice de esto, dice. Y la segunda palabra, no ahí, ¿no? Está diciendo por esta causa. Y así, la tercera palabra, entonces voy leyendo así, no, palabra por palabra, dice, no, de esto, por esta causa, dice yo, Paulo, así dice, él, dice atado, atado, dice, de el ungido, atado, ¿no? Atado del ungido,
por ustedes de las naciones. Así en el original está escrito así. Y el traductor, ¿no es cierto? El que ha Sinónimo de traducido, prisionero lo ha es traducido atado, de esta ¿no? manera. Aquí dice, lo ha traducido. Por esta causa, yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Esa palabrita prisioneros, en el original, en el griego, dice atado, atado. Atado. Ah, Entonces, hermanos, lo que yo entiendo es de que el apóstol Pablo está diciendo de que él es parte. Por ejemplo, mi mano es parte de mi cuerpo. Mi mano está pegado a mí. ¿Ya? Mi mano está sujeto a lo que ordene mi cabeza. Todo mi cuerpo está pegado, ¿sí? ¿Ya? hermano, justo, Atado, pero atado al en ungido que es nuestra Cristo. cultura, en nuestro lenguaje, ¿cómo se entiende la palabra atado? ¿Cómo entendemos eso, la palabra atado? En nuestro idioma, ¿no? Que somos de Ujú, acá, ujú, latinos, ujú. ¿cómo entendemos atado? A ver, Amarrado, hermanos. Claro, amarrado, o sea, ligado, o sea, que está sujetado. unido, ¿no? Sí, pues. Entonces, hermanos, miren, lo que se está dando a entender acá no es tanto ese sentido, ¿no? De preso, ¿no? Como entendemos que uno está así sin libertad, todo. Lo que está diciéndonos aquí Pablo es de que él está unido, está como pegado, completamente unido a Cristo. O sea, no está desunido, está unificado, así como el Padre y el Hijo son uno solo, él está diciendo así, yo estoy unido completamente a Cristo, ¿no? Al ungido que es, que es Cristo, ¿no? Y por causa también está hablando de las naciones, o sea, de los gentiles, ¿no? Referido a eso. Bueno, Hermano, entonces lo hermano, que, sí, sí, hermano, a ver, algunas ay, cosas. me has hecho entender, hermano. Digamos, yo soy casado Ujú. y con mi esposa, yo soy prisionero de mi esposa, digamos, algo así, ¿no? En Algo este así, pues caso, sí, sí. Muy qué bien, bueno, hermano, hermano. sí. Ahora sí, 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 entiendo. sí, entonces el asunto en el original está hablando de esa manera, así como el hermano también hace mención del esposo unido a la esposa, ¿no? Entonces están juntos, ¿no? Unidos, ya. Ya no puede hacer otras cosas, ¿no? Pero este el asunto es de que tiene sentido, pues, hermanos, ¿no? Que el ser humano que ha sido creado por Dios y la fuente de vida mana, brota como de un manantial, viene de Dios, la vida, la salvación, todo, ¿no? La transformación, todo viene de Dios, la sabiduría, todo viene de Dios. El estar Hermano, separado, justo, pues ese es un problema, pero el estar junto, unido otra vez, entonces recién tiene sentido la vida para un cristiano. Entonces ahí se ve que Pablo, no, él está haciendo notar que él está unido completamente, prácticamente es como si fuera el mismo Cristo, el apóstol Pablo. Sí, hermano Marcelino. en Wikipedia dice la palabra atado, ¿qué significa? Dicho de una persona que se apoca por cualquier cosa. O sea, sobre toda la cosa, él es humilde, está sumiso a lo que Dios haga, entonces se siente atado para Dios. Así es, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, y por eso es que se ve que el apóstol Pablo, o sea, yo lo veo a él también, recién voy entendiendo de que prácticamente el apóstol Pablo es como si fuera el mismo Señor Jesucristo. O sea, es un instrumento del Señor Jesucristo. Lo que le pasa a Pablo, lo que le pasa, entonces, ¿cómo que el Señor Jesús se seguiría dando su vida? Pues no, a través de Pablo. Está en la cárcel. Es como que es el Señor Jesucristo por amor a nosotros, está en la cárcel. ¿Y qué hacía pues Pablo, hermanos? Él era un predicador, Dios lo ha elegido. Vamos a ver eso en los textos bíblicos, que Dios lo eligió justamente para ser predicador, ¿no? Como predicaba Jesús, pero ahora sí, la predicación era para los gentiles. Y por esa Hermano, causa él estaba en la cárcel, pues por predicador. ¿Quién lo llevó ahí a la cárcel? Los judíos, porque estaba predicando pues a los gentiles, se convirtió en cristiano.
y los judíos no aceptaban a Cristo. Sí, hermano Celso. La pregunta sería ahora en la casa, en nuestra casa, ¿somos prisioneros de Cristo o no? Eso sería la pregunta. Claro, claro, claro. Muy bien, está bien la pregunta, justamente ahí viene la aplicación. Ahora nosotros, ¿cómo nos vemos? El hermano Carlos decía mención, ¿no? Qué felicidad ser prisionero de Cristo, pero ahora en su significado original es estar unido, unido completamente, o sea, ser un instrumento. Esto es importantísimo, hermanos, en la vida práctica. En la vida práctica hay que reflexionar esto. Yo lo que veo es ya un ejemplo, ahí está el apóstol Pablo, un ejemplo de un cristiano, ¿no? Veo otro ejemplo yo a la hermana Elena G. de White, también a ella lo veo así, de que ella, como cualquiera de nosotros también, pero el asunto es de que aunque ella no valía para este mundo nada ya, podía ser un adorno nada más de su casa porque era enfermiza, porque sufrió pues tuvo un accidente, su condiscípula le lanzó una piedra en la frente de niña, pues estaba prácticamente inválida, completamente, ¿no? Entonces ya no podía estudiar nada, creo que hasta segundo de primaria nada más estudió, después ya no estudió más, ya no podía, ¿no? Entonces, entonces veo ella que se une, pues, ¿no? A Dios también, ¿no? Y Dios utiliza justamente a las personas que se disponen al 100%, ¿no? A que sean utilizados. Por ejemplo, Pablo tenía el problema justamente de que él tenía mucho conocimiento, ¿no? Y a veces resaltaba ese conocimiento que él tenía, que quería, ¿no? Así con su conocimiento humano que había aprendido como judío, quería utilizarlo y tenía mucho cuidado de eso, ¿no? Por eso él dice, no, yo pongo en el tacho de basura todo lo que he conocido anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que al unirse a Jesucristo espera que el Espíritu Santo lo utilice para que predique el Evangelio. Así como Jesús dice, no, yo no estoy hablando de mí mismo, dice, ¿no? El Señor Jesús. Nada aporta del Señor Jesús mismo, de Él mismo, no. Es el Padre, o sea, el Espíritu Santo que hace las cosas que estoy haciendo yo. Esto es importante entender, hermanos, ¿no? Porque a veces nosotros de repente decimos estar unidos al Señor, ser cristianos así, pero le estamos permitiendo a Dios que Él haga su voluntad. Le permitimos. De repente en las necesidades nomás clamamos y entonces ahí está, le permitimos a Dios que haga su voluntad. Pero después de repente nuestra formación, nuestra educación que hemos tenido, resalta tal vez nuestro yo, nuestro propio criterio, pensamiento. De repente a Dios lo queremos usar solamente en las necesidades, pero queremos manejar nosotros las cosas, todo. Ya cuando hay un problema, recién nos acordamos de Dios, Señor, ayúdame, estoy enfermo, lo que sea. Pero en su totalidad tal vez no sé. Es una reflexión, hermanos, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Cómo visualiza Pablo respecto a su vida de él, ¿no? Que él está atado al ungido, o sea, es parte de Dios, está unido a Dios, ¿no? Es un siervo del Señor, ¿no? Hermano, justo Sí, hermanos, participen, hermanos. las experiencias a veces nos ayudan a entender una lección como esta. Ayer me tocó visitar a un lugar que hacía mucho tiempo, quizás como 15 años atrás, visité. Era un hombre, un hermanito, ya viejito, él es cieguito, siempre lo conocí cieguito, y es uno de los hermanos más antiguos de Viña del Mar. Cuando el grupito de Viña Central se reunían en una calle que se llama Arlegui bueno, ustedes no conocen allí, nunca uno pensaría que allí se reunía la iglesia. Entonces, él es cieguito, tiene una hija, esta hija tiene otra hija, la nieta. Esta nieta ya tiene dos hijos, 17 y 14 años. Y el de 14 años se me acerca, me dice,
hermano, me dice, y mi abuelo a mí me enseñó la Biblia y yo conozco la Biblia bien y en mi escuela, en una escuela católica, yo soy el número uno en religión. Promedio 7, nadie me gana, porque mi abuelo a mí me enseñó así. Entonces, el hermanito, su fe nada ha menguado de aquella vez que lo visité. Él está como prisionero. Eso me hace recordar tanto a Pablo, ¿no? Él da frutos. Se ve a lo lejos lo que él hace. Y yo lo invité a la iglesia, ¿no? Donde yo me reúno, no está tan lejos. Y el niño me dice, mi abuelito me dice, tú te vas a bautizar en la iglesia, pero tienes que entender un poco más, tienes que crecer un poco más. A los 15 te vas a bautizar. Me falta un solo año para bautizarme, saltaba de alegría el chiquito. Eso es la experiencia de Pablo. No importa ciego, hay como una mazmorra ahí abajo viviendo en la oscuridad, pero feliz haciendo la obra de Dios que le ha dicho, creyendo en las promesas que le ha dejado. Aunque sus hermanos nunca le visitaron, me sentía avergonzado. Le abracé, oramos con un hermano que se llama Marcelo y él oró por nosotros. Dijo, ¿quién es el director o el pastor de esa iglesia? Ahorita soy como anciana. El próximo sábado vienes, me dice. Yo creo que tiene algo guardado para Dios, los diezmos, porque cada vez que íbamos siempre Él aportaba a la causa de Dios. Entonces, así es. Las personas que conocen a Dios y aman a Dios, no importa las circunstancias, son fieles en lo más mínimo. Gracias, hermano Marcelino, por indicarnos ese ejemplo, ¿no? Ese testimonio de ese hermano. Sí, pues, hermanos, reflexionemos y pensemos. Lo que me admiró también a mí, estoy haciendo pues aquí también un grupo aquí en Lima, es Los Rosales. Y la lideresa de la actividad misionera, sobre todo este grupo, es una hermana, Lourdes se llama, y es amiga de mi esposa Berta, es su compañera de estudios, incluso, ¿no? En Andahuaylas, ella está acá en Lima. Su esposo es el director del grupo y tiene 6 hijos. Y los 6 hijos, todos están ahí en la iglesia, liderando, ¿no? A los jóvenes y todo. Y un grupo lleno de jóvenes y niños, ¿no? Mi preocupación era, pero yo digo, no, hermano, le pregunto al hermano, ¿no? ¿Cómo tú, hermano, has podido mantener a 6 hijos dentro de la iglesia? Porque siempre se ve que a veces están los papás en la iglesia y los hijos no están, o los hijos están, los papás no están. Pero tú, hermano, ¿no? Ahí, con tus 6 hijos, ¿cómo has hecho? Entonces, la pregunta, ¿no? A él, después también a ella le preguntaron, ¿no? Pero él dijo de que, pues, los hijos primero habían conocido el Evangelio. Y ahí dice que los hermanos en una campaña a los niños, pues, este, escucharon una oferta, ¿no? Ahí en el grupo, una Semana Santa, de que tenemos una canasta llena de productos y al niño que trae a su papá, a su mamá, ¿sí? Le vamos a regalar. Y a la fuerza lo había llevado, pues, ¿no? A su mamá, uno de los niños, y así, le gustó el evangelio y así se quedó. Los niños primero se bautizaron, dicen, ¿no? Después la mamá y el papá después, bueno, y todos están ahí, ¿no? Y comentaba de sus hijos, ¿no? Y decían, pues sus hijos también, así como él aprendió de que valoró que el sábado hay que guardar. Al final de cuentas, el que es carpintero decía, pues, ¿no? La plata es la plata, ¿no? Pero más que la plata vale las cosas de Dios y así aprendió a guardar el sábado también, ¿no? No ha sido fácil, pero sí, pero los hijos también, de igual manera, tienen y ya están algunos trabajando, pero valoran, ¿no?
o respetar los mandamientos de Dios. Y entonces ellos también, ¿no? Están ahí trayendo jóvenes y todo, porque se bautizaron dos allí, dos jovencitos, ¿no? En este Caleb. Y qué bien, hermanos, ¿no? Entonces, lo que contaba el hermano Marcelino, ¿no? O sea, en realidad, el estar unidos a Cristo hace de que todo funcione bien, hermanos. Y entonces, porque, ¿qué pasa con los hijos? Si papá y mamá, pues, no participan, un poco se retraen en la iglesia. No, hermanos, ahí el esposo, como les contaba, líder, el director que está dando la lección de escuela sabática en el grupo de adultos. La esposa está con los niños ahí. Y lógicamente, y los hijos también liderando, ¿no? Ahí con los jóvenes, todos participando. Ellos han hecho la comida para el sábado. Entonces, sí, traían todos los platos, todos ellos mismos ahí están, todos participando. Qué hermoso, ¿no? Entonces, unidos, pues, toda la familia, ¿no? Y eso, pues, hermanos, ¿no? Hablando, reflexionando, ¿no? Reflexionando, hermanos, cuando dice, Hermano por esta Justo, causa, yo, Pablo, ¿no? Sí, sí, hermana. disculpe, bueno, comentario aparte acerca de lo mismo que comentaba de las personas que llegan a la iglesia. Hermanos, cuesta tanto que de repente llegue gente a la iglesia que nosotros como hermanos tenemos que cuidar mucho a esos nuevos hermanitos que llegan con amor, con paciencia, porque a veces los miramos feo por alguna cosa que ellos aún no saben porque están recién conociendo. Eh, la semana pasada hablábamos acerca de esto y qué importante es el amor vertical y horizontal. Es lo que nos va a mantener unidos hasta el final. Eh, Nosotros debemos cuidar a esas personas que llegan y tenerles paciencia. Amén, amén, hermana. Sí, pues, hermana, justo la esposa que está hablando de ese ejemplo, ¿no? De este sábado. Ella decía, yo he aprendido a cuidar, dice, ¿no? A todas las almas. Así que está detrás de los hermanos, de todos, ¿no? Si no vienen así, está detrás de eso, ¿no? Porque ella también, entre sus caídas, así, ha habido momentos en que ya no quería ir a la iglesia por el que ha visto alguna cosa, pero siempre Dios, a través de sus misioneros, pues le ha enseñado de que debe seguir mirando a Cristo, no mirando a los hermanos. De esa manera ella decía, no, yo te he aprendido también, ¿no? A que los hermanos estén siempre ahí en la iglesia. A veces quieren apartarse por alguna razón, pero entonces ella está detrás cuidando, ¿no? Muy bien, hermanos, Así vamos a es que, ver de una hermano, lectura. eso es estar atado de Cristo. Sí, Esos testimonios eso es estar atado con Cristo. Y si yo así es. estoy en ese camino, bien. Y si no, solo es bla bla nomás, no. Sí, pues, pero estas lecciones nos deben llevar a unirnos al Señor, a depender de Dios. Por eso vienen las pruebas, hermanos. Las pruebas vienen para estar atados, pues, ¿no? Al Señor Jesucristo, unidos al Señor Jesucristo, como cuenta el hermano Marcelino y así. Y así, cada uno de nosotros también vamos aprendiendo a unirnos al Señor completamente, ¿no? Siempre reflexionemos y pensemos, hermanos. Bueno, ¿qué dice todo este capítulo, hermanos? A ver si podemos leer todavía. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, o sea, atado a Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, dice, ¿no? O habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, con vosotros. O sea, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, de que él es un administrador, es un obrero, así como un pastor, ¿no? Un obrero en la causa. Entonces, administra qué cosa? La gracia de Dios, o sea, el evangelio, la salvación que es gratis, que hay que avisar a la gente que hay salvación. Entonces, él está haciendo mención que yo lo he dicho antes, pero no sé si lo han leído ustedes eso, antes yo. Dice que por revelación me fue declarada pues el misterio, dice, ¿no? El misterio como antes lo he escrito brevemente, está diciendo, ¿no? O sea que él lo ha declarado, este misterio, ¿no? El misterio, hermanos, es de que Dios no solamente daba salvación para el pueblo de Israel, sino para los gentiles fuera del pueblo de Israel y llegó justamente a nosotros.
porque dentro del corazón de Dios es que también para nosotros es el Evangelio, o sea, los gentiles, que somos nosotros, ¿no? Leyendo, lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio pues a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice, ¿no? Entonces ahora está revelado de que, bueno, o sea, no solamente el apóstol Pablo dice que él es prisionero de Jesús, sino, o sea, atado al Señor Jesús, sino también esta revelación, este misterio, este trabajo de predicar ha sido dado a quienes, a los santos apóstoles y también los profetas, por el mismo Espíritu, pues hermanos, ¿no? El Espíritu de Dios. Que los gentiles, ahí está el mensaje, hermanos, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea que nosotros también somos coherederos, dice, ¿no? Los gentiles que creemos en Jesús, entonces nos hacemos coherederos, o sea, somos herederos también de igual manera como nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor, él ya la herencia ya ha recibido, pero para nosotros también está la herencia ahí en el cielo, ¿no? Entonces somos coherederos, pues, ¿no? Miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo esto, hermanos, es por medio del Evangelio. No es por obras, hemos estudiado eso, no es por obras, sino es un regalo. Y es escuchar nada más el Evangelio, creer en el Evangelio, eso es todo, hermanos. Y vivir de acuerdo a eso, ¿no? A lo que creemos, ¿no? Porque creer es vivir, pues, ¿no? Lo que escuches, del cual yo fui hecho ministro, dice, está aclarando aquí, es un trabajador, un siervo, no un esclavo, como dice, no, ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está, con la operación del poder de Dios, pues, ¿no? Del Espíritu Santo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo también me pregunto y digo, justo mirando a esta hermana Elena G. de White, ella también diría esto, ¿no? Yo soy también menos del más pequeño, o sea, era pues en realidad inválida completamente, pero sin embargo Dios le usó. Y como ha escrito, hermanos, los libros de Espíritu de Profecía, donde nos muestra al Señor Jesucristo, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? Acerca de la Biblia, pues ella habla, ¿no? Entonces, es así, eso es importante, hermanos, que sintamos esa necesidad de depender de Dios en todo aspecto. No cuando estamos enfermos nomás, sino cuando estamos sanos también, hermanos. Y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está hablando justamente de los tiempos, ¿no? En los cuales se manifiesta ahora la predicación para los gentiles, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales, hermanos. Y eso es lo que se está haciendo, predicando. No, no solamente se ve esta predicación aquí en la tierra, sino todo el universo. Todo lo que se está viviendo está abierto, ¿no? A la vista de todo el universo, ¿no? Lo que está aconteciendo en esta tierra, ¿no? Y con la iglesia, hermanos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nuestro Dios, su propósito eterno es que a través de Jesucristo, pues, se unifique la familia de la tierra y también la familia del cielo. O sea, todos, uno solo, hermanos. Vamos a vivir entonces uno solo ahí con nuestro Padre. En quien tenemos pues seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, hermanos, hace alusión aquí, por medio de la fe en Él, la confianza, hermanos. Tenemos seguridad en el Señor, tenemos confianza en Él, pero esto viene por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo. No en otro personaje, ¿no? No en el pastor, no en el anciano de iglesia o en no en una persona, no en nosotros mismos, sino por la fe en Él, en Jesucristo, ¿no? Eso es importante destacar, ¿no? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Así que
Así como Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo continúa haciendo la obra misionera, es como si el mismo Señor Jesucristo estaría continuando haciendo la obra, pero a través de su siervo que es Pablo y a través de nosotros también, ¿no? Dios está haciendo su obra todavía, ¿no? Está utilizándonos como instrumento. Eso es lo que dice. Y no se preocupen que yo esté en la cárcel, ¿no? Es más bien para vuestra gloria, dicen. Después dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo. Pues habla de que él adora a Dios, ¿no? Por esta. ¿Y quién no también, hermanos? ¿Acaso no nos vamos a postrar de rodillas? Que también Dios nos esté usando como un instrumento en este mundo. Sea alabado, pues, nuestro Padre Dios, ¿no? Que está haciendo ese trabajo en esta tierra a través de ti, hermano, a través de ti, hermana. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y también en la tierra, hermanos, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el que dirige es el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Hacia que Cristo habita en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si Cristo está en nosotros, va a haber amor, pues no nos convertimos en otra fuente, así como a la samaritana le dice, yo te daría agua, dice, no, o sea, en realidad él le dice eso, ¿no? De que si me pides a mí, yo te doy agua y ese agua va a ser una fuente de vida en ti. O sea, Cristo estaría en su corazón de ella, el amor estaría en su corazón. Y dicho y hecho, pues ella ya escuchando la palabra empezó a predicar a todos los de su pueblo, lo llevó hacia Cristo, ¿no? Entonces, arraigados y cimentados en amor, dice, ¿no? Seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sean, dice, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y dice ahí, y la altura, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, hermanos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermanos. O sea que Dios hace las cosas más de lo que nosotros estamos entendiendo, ¿no es cierto? Más de las cosas que entendemos, ¿no? Muy bien. Así que dice ahí, ¿no? Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, hermanos, de lo que estamos pidiendo. Es que, ¿qué pediremos? Pues una pequeña cosa, pero Dios quiere dar más. Si Él está haciendo más de lo que estamos pidiendo, tal vez no nos damos cuenta. O de repente no entendemos, pero el Señor nos da más de lo que estamos entendiendo, según el poder que actúa en nosotros, pues a través de su Espíritu Santo. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermana. Buenos días, hermanitos. Buenos Sí, días. hermana. Eh, Acá podemos leer en Efesios 4:1, donde Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Una de las grandes diferencias de los presos que están en la cárcel por crímenes contra la sociedad es que ellos quisieran ser sueltos de esa prisión, porque no pueden soportar el encierro y la soledad a la que se ven expuestos, ¿no? El apóstol Pablo, por lo contrario, se gozaba de ser prisionero por su propia voluntad, ya que él mismo se había nombrado prisionero de Cristo, por lo cual él dice, no soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar, haciendo morir mis deseos, mis metas, mis conocimientos, mi persona, entregándome completamente en las manos de aquel que me ha apresado. Realmente es maravilloso, lindo ser apresado, ser presa en Cristo, ¿no? Vivir en Cristo, cumpliendo, guardando sus mandamientos, y su palabra, sus mandamientos nos corrigen nuestra vida, ¿no? Somos nuevas criaturas. Entonces expresamos ese amor que Dios nos dio, expresamos también dando a las personas a conocer, dándoles amor, llevando su palabra. Es maravilloso realmente este mensaje, hermanito.
Amén. Muy bien. Amén, amén. Sí, hermanos, destaquemos esa parte que hemos estudiado a fondo, ¿no? En realidad yo también he entendido claramente de que el aspecto en el cual, o digo, lo que quiere decir esto de preso del Señor Jesucristo significa que está atado, unido al Señor Jesucristo, que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio en sí es eso, unirnos otra vez a Dios, reconciliarnos con Dios y estar unidos a Dios, y Jesucristo esté en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ¿no? En ese sentido habla eso, ¿no? De que yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, entonces está siendo unido a Jesús. Ahora, por otra parte también, ¿no? Estaba él en la cárcel, eso sí, no se puede negar, pero es el otro aspecto, ¿no? De que por amor a ustedes también estaba él, pues, ¿no? Ahí pasando esas tribulaciones, ¿no? Pero eso es más bien para gloria del Señor. Así como Cristo murió en la cruz del Cristo para la gloria, ¿no? Del universo de nosotros. Porque si no hubiese muerto, entonces no se hubiese pagado por nuestro pecado y no habría salvación. Entonces, para glorificar también, ¿no? Y aún así, hermanos, nosotros también trabajando como instrumentos de Dios, puede pasar cualquier cosa, pero sea para la alabanza del Señor. Bueno, hermanos, vamos a darle una lectura al comentario de la lección. Dice así: mientras lees, bueno, ya hemos identificado aquí varios temas, yo creo, hermanos, ¿no? De que en realidad un tema importante, hermanos, pienso que es que nosotros somos coherederos, ¿no? Entonces tenemos herencia, está hablando de eso, y que administremos, por otra parte dice, el amor de Dios. Nosotros administremos, como Pablo administró el amor de Dios, la gracia de Dios, administremos, pues, ¿no? Entonces nos ha dado ese trabajo el Señor, ¿no? Muestra, dice aquí, Efesios 3, una estructura interesante. Pablo comienza el capítulo, dice con estas palabras: por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Luego hace una pausa para lo que resulta ser una larga digresión, dice, centrada en su obra como apóstol a los gentiles. Aquí el comentario de la lección nos está hablando de esta palabrita, digresión. Yo también buscaba en diccionario, ¿qué cosa es digresión, no? ¿Qué es digresión, no? Vamos a ver, aquí lo voy a pintar esta partecita, pero antes lo voy a poner más grande acá. Así. Ya. Digresión, dice, ¿no? Luego hace una pausa para lo que resulta ser una larga digresión centrada en su obra como apóstol de los gentiles. Digresión, hermanos, está significando en este caso de que el apóstol Pablo empieza, ¿no? Indicando que él está unido a Jesucristo, es un siervo de Jesucristo, no un instrumento de Jesucristo. Y entonces él está como que del tema de predicación, que un poquito que se separa para hablar, hace un paréntesis para hablar de él mismo, quién es él, ¿no? Por eso dice, ¿no? Hace una digresión, quiere decir que hace un paréntesis y habla un poquito acerca de él, ¿no? De su tarea de él, ¿no? Como un servidor de Dios. Dice, centrada en su obra como apóstol a los gentiles. Pues eso es lo que está hablando desde el versículo 2 hasta el 13, dice. Eso es el comentario de nuestra lectura. Después del paréntesis señala un regreso a su tren de pensamiento original al repetir la frase, o sea, después regresa, ¿no? A explicar lo que el mensaje, ¿no? El evangelio. Por esta causa, entonces él dice, ¿no? Por esta causa. Y en los demás versículos, hermanos, del 14 al 21, presenta pues su informe de oración interrumpido, dice, ¿no? Entonces, él, ¿no? Está orando también, hermanos, ¿no? Por los hermanos de Éfeso, los hermanos de Éfeso, ¿no? Entonces, él ruega, pide por ellos, ¿no? Como que cuida, es como que nosotros estemos cuidando a nuestros hermanos, ¿no? No nos olvidamos, nosotros estamos orando por nuestros hermanos, ¿no? Por más que estemos en otro lugar, pero ahí tenemos un grupo donde originalmente estábamos, todos oramos, ¿no? Más o menos la idea es esa también, hermanos. En Efesios 3:1, Pablo se identifica como prisionero de Cristo Jesús. Su forma de sostener que, si bien vive bajo cautiverio romano y aparentemente está bajo la autoridad, dice aquí, del imperio romano, hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en su vida.
Él no es el prisionero de Roma, sino el prisionero de Cristo Jesús. Bueno, ya lo hemos entendido, hermanos. Lo que resalta acá es, el apóstol Pablo es que está unido a Cristo cuando dice prisionero de Cristo Jesús. O sea que él prácticamente, como quien dice, le da lugar a Dios para que lo utilice al 100% como instrumento. O sea, las obras que él hace, pues le permite que Dios haga a través de él, ¿no? A través de su boca está hablando nuestro Señor Jesucristo, de la boca de Pablo. A través de sus manos, pies, todo, ¿no? Él está haciendo la obra de predicar. Está el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios, utilizarnos a nosotros también. Pero para eso tenemos que llegar a ese punto de que estemos unidos al Señor, ¿no? Miremos al Señor, ¿no? Entonces esos puntos importantes hay que destacarlo y también practicarlo, ¿no? Como dice, para mí el todo es mirar a Jesucristo, es el autor y consumador de la fe, dice, ¿no? Que a través de él, él está haciendo todas las cosas también. El hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones y posteriormente sus cadenas sugiere que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, ¿no? Sino en prisión, estar en prisión en el siglo I y en un calabozo romano era especialmente, dice, o sea, los prisioneros, ¿no? En ese tiempo era dificultoso, dice, ¿no? El imperio romano no tenía prisiones bien organizadas, con instalaciones sanitarias ni servicios regular de comidas, no, no había eso, ¿no? ¿No? De hecho, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, eh, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. O sea, los romanos no castigaban ya a la cárcel como hoy en día, ya que se vaya a la cárcel. No, no, no. Ellos decían ya, si es culpable, que vaya a la muerte, que muera. Es como si hoy en día las personas ya se le ha cogido ya algún delito, culpable ya, muerto, que muera, ¿no? O sea, lo mataban, pues hermanos, ya uno que está robando un celular, de repente lo cogían, ya a la muerte tenía que, no, no había eso de ponerlo a la cárcel. Cárcel era solamente para esperar, ¿no? La sentencia, nada más. No, eso, así era en ese tiempo los romanos, ¿no? Era así. La gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio o la ejecución. Ahí está, hermanos. La ejecución. Entonces, el juicio está esperando, la ejecución también. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos y que dependieran de familiares y amigos para conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades. Entonces dependían, pues, no, si estaba preso ahí, dependían de sus familiares para sus necesidades. Las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que ser prisionero era, dice, una vergüenza social externa en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Bueno, sí, pues ahora también el contexto, ¿no? Que uno pudiera entrar a la cárcel, entonces uno se siente tal vez avergonzado, ¿no? Vemos en las noticias, por ejemplo, hay gente que ha cometido un error de repente, ¿no? Y ahora a la cárcel, qué vergüenza, dice, por favor, perdónenme. O sea, un error nada más cometió y lo cogieron y ya pues ahora a la cárcel. Y vemos muchas personas así que cayeron, ¿no? En un error. Y ahora, pareciera, ¿no? Que uno siente vergüenza, ya pues claro, ha cometido un error, ¿no? Generalmente es así, pero en el caso de Pablo, hermanos, él estaba en cárcel, pero era para gloria de Dios incluso estar en la cárcel, ¿no? Porque no había hecho una cosa mala, sino simplemente que los judíos, ¿no? Ellos no lo acusaban, pues, a Pablo, ¿no? De todo, ¿no? Así como a Cristo lo han acusado para matarlo, de igual manera a Pablo también y a otros discípulos. Quizá haya tenido miedo de que algunos preguntaran, ¿no? Se dice aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero del Cristo exaltado y ser un prisionero despreciado? Eso son preguntas que uno se puede decir, ¿no? ¿Cómo es eso, no? De que uno, un cristiano, esté en la cárcel, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? ¿Y qué ha pasado? ¿Acaso Dios no puede haberle dado libertad, haberle protegido? A veces uno se pregunta así, ¿no? Pero hermanos, es para resaltar, ¿no? Resaltar la actitud que tiene, pues, ¿no? El enemigo de Dios
que utilizando, ¿no?, gente, instrumentos, ¿no?, así, para hacer injusticias, ha sucedido eso, sucede todavía eso, hermanos, ¿no?, para hacer dar cuenta, ¿no?, distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y pues las personas que están cometiendo los errores, pues no, el juicio les va a llegar a su hora, ¿no? Como en la Edad Media, ¿no es cierto? Las cosas que han hecho no va a quedar así nomás. Todo ya está juzgado y van a recibir las sentencias, pero recién se van a dar cuenta de que han estado equivocados, que el enemigo pues los ha utilizado, ¿no? En la Edad Media mataron a cristianos, quemaron en el fuego, diciendo que eran herejes y tantas cosas. No, está esperando el juicio, ¿no? Entonces viene, por eso dice el mensaje, hijo, dice, si estás en la Babilonia, el Señor dice, no, salgan de Babilonia, porque los juicios vienen para la Babilonia, ¿no? Las plagas vienen para la Babilonia, o sea, para aquellos que dicen ser cristianos, pero que no están haciendo mal, ¿no? Odiando, matando, así como lo han hecho en la Edad Media con la Santa Inquisición. Así que Hermano Gusto, formula sí, sí, hermano, hermano. Sí, buenos sí, días, hermano. hermano. Pablo, esclavo de Cristo, en otra Biblia dice, bueno, pero Dios no juzga pues a los ya, a los que están en Babilonia, ellos ya están juzgados. Lo que está juzgando actualmente es a su pueblo, a nosotros. Entonces, ¿dónde estamos? Porque ellos ya están juzgados. A nosotros los que estamos en el pueblo de Dios estamos juzgados. A nosotros no está ahora. No sé si cuánto tiempo aún queda todavía. Gracias. Muy bien, gracias, hermano. Lógicamente, pues no, que nosotros también no estamos, pues no siempre, estamos en el juicio, y hemos estudiado esto, ¿no? Estamos en pleno juicio ahora, ¿no? Y sobre todo los que profesamos ser cristianos y todo, ¿no? Tenemos que recordar eso, que Dios es justo, pero también es amor. Y recordemos, hermanos, de que Dios nos ama al punto de que no importa en qué situación, condición de pecado nos encontremos hoy día, pero si nos volvemos a Dios, problema solucionado, porque hay perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros nos aferramos, ¿no es cierto?, a nuestro pecado, entonces, o estamos esperando de repente, no sé, un día, pero ese día de repente nunca va a llegar, ¿no? Es muy probable eso, ¿no? Entonces, la salvación es gratis, simplemente es aceptar el perdón de Dios, aceptar el mensaje, ¿no?, de Dios. Entonces, creer en lo que está diciendo el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, de esa manera, pues, no es, no que para asustarse, ¿no? Todos somos pecadores, pero si algo está mal, pues hay que volverse a Dios, hermanos, ¿no? Unirse como Pablo se unió así a Cristo, como que él menciona, esclavo de Hermano, Jesucristo, o sea, justo unirse a Dios, pues, ¿no? Sí, hermano. eso de juicio, hermano, es importante. Qué bueno que lo toca algún hermanito que preguntó o mencionó. No tenemos que tener terror o miedo del juicio, todo lo contrario. En el ámbito del juicio, Dios hacía en el Antiguo Testamento no para condenar, sino para salvarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a hacer juicio, no para matarlos, no, para salvarlos, darle el remedio, la cura, darles la vestimenta de justicia, que no lo merecían, lo regaló por misericordia, por gracia. Ojalá que entráramos al juicio porque tenemos un abogado que no perdió ni siquiera un caso. Por lo tanto, Dios hace su juicio a su pueblo porque quiere salvarlo. ¿Y cuando entramos al juicio? Cuando nos bautizamos, entramos, aceptamos a Cristo, nuestro abogado, que nos defiende y nos salvará. Amén, amén, hermano. Así es, así es. Así que, hermanos, no tenemos que tener temor, miedo, ¿no? Por eso hacíamos mención de que si alguien se pierde, hermanos, es porque se aferra a su pecado. No, 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 dice, no, mi pecadito nadie me puede quitar, nadie me puede quitar, no, no.
¿no? Entonces, pero si uno lo deja, dice, Dios mío, mira, aquí yo tengo un hábito, un pecado que no puedo dejar todo, me entrego así con pecado todo. Ya, bien, hijo, no te preocupes, el Señor nos va a decir, y yo te soluciono ese problema. Todo eso yo lo voy a cambiar, esos hábitos que tienes, pero entrégate nada más. El Señor pues es creador, recreador, es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, nada difícil. Ni la muerte es problema para el Señor. Por más que descansemos, pues vamos a volver a vivir por haber creído en el Señor. O sea, todo está a disposición, hermano. Solamente hay que entregarse al Señor, volverse al Señor, estar con el Señor, permanecer con el Señor, ¿no? Hasta que la muerte nos venga, o sea, el descanso nos venga, o bien el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dice, hermanos, la lección, así que reformula su confinamiento el apóstol Pablo y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Él sufre por ellos, sufro por ustedes. O sea que dentro del plan de Dios, hermanos, está justamente eso, ¿no? Las cosas que tengamos que pasar por ser correctos, por hacer las cosas bien, ¿no es cierto? No hay ningún problema, no hay que afligirse como el apóstol Pablo nos dice, no se aflijan, no por lo que yo estoy acá. Más bien es gloria a Dios, ¿no? Porque esté sucediendo aún esas cosas, ¿no? Entonces, dice aquí, y lo que parece ser una fuente de vergüenza en realidad llegará a convertirse en la gloria de ellos, dice. Entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? Ahí, hermanos, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles, hermanos? A ver, hermanos, terminamos con esa pregunta. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios en medio, dice, y en sus caminos, ¿no? En medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, yo estoy recordando lo que decía justo hermanito, del cual les estoy hablando, ¿no? Aquí donde estoy asistiendo a un grupo, Rosales, dice, ¿no? Aquí en Lima. Y él decía, he ido a un tal lugar y lo que he visto he predicado allí, pero no, pareciera que no se puede porque todos están en las fiestas. Si se habla de fiesta, de bebidas, de esas cosas, ahí paran oídos, despiertan. Pero si tú le hablas la palabra, así decía él, ¿no? No, ahí no ha sido posible. Pero no por eso ¿cómo se llama? Se ha rendido, sino que sigue orando, pues no por sus familiares que están en ese lugar. Bueno, eh, pero entonces, hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿En medio de qué circunstancias estamos? ¿Cómo estamos predicando a la gente, de repente en el entorno, la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo? ¿Cómo, hermanos? En esas circunstancias, puede haber circunstancias difíciles. Entonces está diciendo, ¿cómo podemos aprender entonces a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? De repente no están predispuestos para escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos seguir, ¿no? Confiando y más todavía en Dios, a pesar de que sea dificultoso? No sé, hermanos, a ver, para terminar. Esa es la última pregunta, hermanos, de nuestra lección. Tal vez lo que hemos estudiado, hermanos, de que estar atados a Dios, al Señor Jesucristo. Ni siquiera nos haríamos esas preguntas, creo, hermanos. No nos haríamos las preguntas estas, porque estando atados, unidos al Señor Jesús, ni siquiera estaríamos pensando, ¿no? En que, ay, que estoy sufriendo, que estoy pasando hambre, o que es dificultad, que es difícil predicar acá, allá. No. Hermanos, estaríamos felices, contentos en cualquier medio, en cualquier circunstancia que haya, pues seguiríamos así, ¿no? Unidos al Señor Jesús Hermano y Justo, estamos felices, pues en paz. No, ya ni siquiera haríamos esas preguntas que estamos haciendo. Sí, hermano Marcelino. Y hermano Marcelino, nos despides con la oración de paz. Ya, hermano.
Vamos, hermanito. Para responder la pregunta es el ejemplo de Pablo, ¿no? Si él no estuviera en la cárcel, quizás no hubiera escrito tantas cartas. Efesios, Corintios, Tesalónica, Filemón, buena cantidad. Es el que mayor número de libros escribió en el Nuevo Testamento. Y él tenía en sus planes llegar a España, nunca llegó. Y lo importante acá es, ayer al visitar al hermanito Manuel Ramírez, así se llama el hermanito, le pregunté, ¿cómo conociste el Evangelio? Él cuenta que de niño fue enviado a una escuela católica y allí los jesuitas. Allí era el alumno y a su lado se sentaba otro compañero suyo quien traía un libro voluminoso y le dice, ¿me puedes prestar? Y era la Biblia, le prestó. Y era prohibido, porque si alguien nos expulsa, nos castigan, así. Era prohibido leer la Biblia. En una de los jesuitas, imagínense. Así él conoció el Evangelio. ¿Quién habrá sido ese niño quien le mostró la Biblia? Cuando nosotros predicamos, inclusive en la cárcel, inclusive cuando esté prohibido el predicar, exponiendo nuestras vidas, solamente así nos mantenemos unidos, atados a Cristo, porque Cristo predicó aún en el último momento de su existencia. Hoy te digo esta promesa, estarás conmigo en el paraíso. Le dio la esperanza de a un moribundo que se arrepintió. Nunca es tarde para la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Espero que estemos entendiendo la lección de esta mañana. Vamos a orar. Nos ponemos reverentes para orar. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Padre mío, porque en estas horas primeras de la mañana, Señor, nos das el privilegio de acercarnos a tu trono de gracia. Venimos tal cual somos, Señor, a veces cargados de muchas perplejidades, culpas de repente, Señor, porque ofendemos a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, aún con los pensamientos. A veces pasamos por la calle, no les saludamos porque nos olvidamos quién era y hemos ofendido. De todas estas cosas, Señor, pedimos perdón. En este día queremos que usted nos uses como un instrumento de justicia en tus manos de amor, para hacer una luz para nuestra familia en primer lugar, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, y que tu voluntad sea hecha, Señor, con cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de las personas que estamos en esta plataforma, Señor, y a la familia a quienes representamos. Tenemos problemas, nos falta trabajo, algunos nos falta salud. Tú lo sabes, oh Padre mío. Rogamos, Señor, que usted dirija nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros pies, nuestras manos al hacer sea solamente para honrarte a ti. Bendiga, Señor, a todo hijo quien de corazón busca, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.